Bueno, reciban un cordial saludo nuevamente de parte de Will Gozás para que abordemos un tema de mucha actualidad. Dados los oficios persuasivos que está enviando la Administración de Impuestos, yo me voy a permitir esbozarles algunos de las normas que amparan estos oficios persuasivos. Es decir, la Administración emite dichos oficios persuasivos invitando a la gente a que declare renta. Pero vamos a ver de qué forma se deben manejar. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces mandan en estos oficios persuasivos no acude necesariamente a la realidad. Simplemente hay allí, diríamos, un indicio en el que la administración se basa para decir, mire, es posible que usted tenga que declarar. Es realmente eso lo que nos están diciendo. Para esto voy a partir de un tema bien polémico, bastante polémico. Sin embargo, me voy a atrever a esbozar. Y es algo. Resulta que para ser declarante de renta, lo primero que hay que tener es ingresos. Una persona que no tenga ingresos no declara renta. Habiendo obtenido ingresos, yo revisaré las condiciones del artículo 592 y 593 del Estatuto Tributario. Y eso me dirá quién, además de tener ingresos, sea o no sea declarante de renta. Es decir, lo voy a explicar con este cuadro. Y ya enseguida me voy a permitir mostrarles norma por norma para que vean en qué está sustentada. Dice el artículo 591 del Estatuto Tributario que ¿quiénes declaran impuestos sobre la renta? Dice el mismo artículo, mire, ¿quiénes declaran renta? Los contribuyentes. Y luego me voy al artículo 2 del Estatuto Tributario y me dice que contribuyente es quien realiza el hecho generador. Y luego me voy al artículo 26, que es el que me determina cuál es el hecho generador del impuesto sobre la renta. Es decir, ¿qué hace, qué ocasiona que me cobren impuestos sobre la renta? ¿Qué hecho genera este impuesto? Sin lugar a dudas, son los ingresos. ¿Correcto? Y luego me dice, entonces, declaran renta los que sean contribuyentes, que sean responsables de este impuesto, a menos que cumplan las condiciones citadas en los artículos siguientes, es decir, los artículos 592 y 93. Dado que, insisto, esto genera una polémica que seguramente muchas personas no compartirán lo que estoy diciendo, les voy a mostrar lo que dice la norma. Este es el artículo 591 del Estatuto Tributario, donde dice, miren su título, ¿quiénes deben presentar declaración de renta? ¿Quiénes deben presentar declaración de renta? ¿Quiénes hacen la declaración de renta? Y dice el artículo, mire, presentarán declaración de renta todos los contribuyentes, ¿sí? Y sometidos a dicho impuesto, con excepción de los enumerados en el artículo siguiente. Este es el artículo 591, el artículo siguiente pues es el 592. Entonces hasta aquí vamos, ¿dónde? Que declaran renta todo el que sea contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que el que no es contribuyente no declara renta. De ahí sale mi argumento para decir que quien no obtenga ingresos no es declarante de renta, sin importar, y ojo lo que voy a decir, quien no obtenga ingresos no declara renta, sin importar que su patrimonio sean 5.000, 10.000, 50.000, el que quiera, o que las consignaciones sean 200 millones, 300 mil millones, 2.000 millones. Si hay consignaciones por 2.000 millones de pesos y no hay ingresos, no se declara. Sustento normativo, artículo 591, porque quien no obtenga ingresos no es contribuyente. Eso sí, me permito aclarar algo. Cuando digo que no obtenga ingresos es cero ingresos, porque si una persona ha hecho, tiene una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros le generó, me voy a ir al extremo, 1.000 pesos de ingreso por rendimientos financieros, ese señor con 1.000 pesos de ingresos y además unas consignaciones que superan las 1.400 VTs, eso lo hace declarante de renta. ¿Correcto?
Paso seguido entonces dice el artículo 2 del estatuto. ¿Quién es contribuyente del impuesto? Mire, contribuyente. Son contribuyentes quienes realizan el hecho generador. Regreso a la diapositiva anterior. ¿Quiénes declaran? Quienes sean contribuyentes. ¿Quiénes son contribuyentes? Quienes realizan el hecho generador. ¿Ven la conclusión? Quien no obtenga ingresos no declara renta por más que cumpla o que supere los topes en los otros conceptos de compras, consignaciones, transacciones con tarjetas de crédito o patrimonio. ¿Listo? Eso entonces lo primero. De ahí que entonces, bueno, entendiendo como ingreso todo aquello susceptible de incrementar el patrimonio. Paso seguido, entonces, la forma de leer quienes no declaran renta en Colombia. La forma correcta de leerlo es, habiendo obtenido ingresos, quienes no declaran renta. Entonces, no declararán renta aquellos que hayan obtenido al menos un ingreso y que cumplan todos estos topes, que sus consumos con tarjetas de crédito, que sus compras, consignaciones e ingresos, ¿sí?, no superen las 1.400 VTs, es decir, 46.418.000 para el caso del 2018, y que su patrimonio no supere las 4.500 VTs. Pongo un ejemplo. Una persona tuvo consignaciones por 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque le consignaron del exterior, por ejemplo, su hijo, su esposo, su esposa le consignó, pero esa señora es una ama de casa en Colombia y no obtiene ningún ingreso. Además se los consigna en una cuenta corriente que para el caso, supongamos, no genera ningún rendimiento. Normalmente las cuentas de corrientes no generan ingresos. Entonces, consignaciones 100 millones de pesos, ingresos 0. Esa persona no declara renta. ¿Por qué no declara? Porque es que no cumple con el primer precepto establecido en el artículo 591 del Estatuto Tributario. Otro ejemplo. Una persona, una ama de casa, la esposa, la mamá, el esposo, el papá, es su hijo o su cónyuge quien trabaja, y él simplemente tiene a nombre de él o de ella la casa. Tiene una casa que vale 500 millones de pesos. Y lo único que recibe son unas consignaciones que le hace su esposo para que ella compre el mercado, por ejemplo. ¿Cierto? Esa persona que no obtiene ningún ingreso tampoco declara, así tenga el patrimonio de 500 millones de pesos. ¿Por qué no declara? Porque miren, les estoy diciendo, no obtuvo ningún ingreso. ¿Cómo se volvería declarante? Cuando obtenga al menos un ingreso de 1.000 pesos, de 100, de 200, 300.000, de lo que sea, y además supera el patrimonio, ahí sí, eso sí, la hace declarante de renta. ¿Correcto? Esa es entonces esta primera condición. Recuerden algo, las consignaciones no son ingreso, pueden llegar a ser ingreso producto de la presunción del artículo 755-3, que establece que cuando exista un indicio grave, es decir, cuando la administración encuentre una prueba contundente, donde establezca que aquello que usted tiene consignado sí es un ingreso, ¿sí?, entonces podrá presumir de derecho, de acuerdo a este artículo, que el 50% de esas consignaciones son ingresos. Pero miren de lo que parte el artículo. Cuando exista indicio grave, le corresponde entonces a la Administración de Impuestos demostrar que esas consignaciones efectivamente corresponden a un ingreso. Porque como les dije ahorita, una consignación no es un ingreso. Una consignación puede que proceda, puede que venga de un ingreso. ¿Listo? Ahora, miren ustedes que la Administración de Impuestos ha mandado unos requerimientos. Por ejemplo, un abogado con un municipio X llevó un caso donde le toca al municipio indemnizarlo. Digan ustedes, 500 millones. ¿Qué pasa? El municipio reporta en la exógena que le pagó al abogado 500 millones de pesos. Resulta que el contador del abogado le llevó a su declaración, supongamos, 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque para el abogado eran 150 su ingreso. Sin embargo, le consignaron en su cuenta los 500, pero los 500 que son de sus clientes. Cuando la administración le dice, oiga, ¿usted por qué me declaró apenas 150 si aquí me aparece que el municipio X le reportó 500 millones de pesos? Deber ser, ¿qué hay que hacer? Dígale al municipio X, para el ejemplo, que corrija la información exógena.
porque la administración está pensando que ese ingreso es suyo. Pero yo no tengo que ir a corregir la declaración. Mi ingreso, para el ejemplo que les pongo para el abogado, el ingreso son 150 millones, nunca los 500. Alguien me decía, ¿será que declaramos los 500 millones y restamos el resto como costo? No, su ingreso son 150 por más que le escriba la DIAN. Si la administración llega y revisa, eso bastará para que se dé cuenta que su ingreso son 150. El hecho de que le hayan consignado los 500 no quiere decir que ese sea su ingreso. Corrección entonces, lo que debo hacer es decirle al municipio que corrija la exógena, porque el municipio, a todas luces, para el ejemplo que les pongo, se equivocó en el reporte de exógena. Otro caso, me escribe la DIAN y me dice, oiga, sus retenciones, usted tiene 100 millones de pesos declarados en renta y resulta que yo no encuentro sino 50. Y yo las tengo certificadas. ¿Qué debo hacer? ¿Corregir? No, señor. Yo debería decirle a esos terceros, oiga, ojo que su información exógena está mala, pero mi declaración está bien hecha. Usted me certificó las retenciones, mis retenciones son de 100 millones de pesos. De alguna forma, es la administración trasladándonos una labor a nosotros, pero mi invitación es, ojo, a que quién tiene que corregir, yo porque omití el ingreso o la administración está equivocada porque lo que sucede es que el tercero tiene el reporte de exógena mano. ¿Listo? Es lo que habrá que revisar. Mucho ojo, colegas, a que en el momento en que vamos a corregir declaraciones de renta, prudencia, con conocimiento de causa, si corregimos nosotros o lo que tenemos que mandar a corregir es la información exógena. Quería hacerles este pequeño aporte, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan en nuestra página de Wilgo SAS, para que se mantengan informados en este y otros temas. Los invito a que hagan los comentarios en las redes sociales, que nos hagan las preguntas, a que haya lugar. Soy consciente de que este tema, sobre todo la primera parte, genera una discusión importante, pero estoy dispuesto a darla con todo el respeto y a la altura que se merece cada uno de mis colegas. Aceptaré cualquier diferencia de criterios y estoy dispuesto a argumentar con cualquiera que sea cualquier posición en contrario. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias.